Hola, hablemos hoy de filosofía y matemáticas, no de filosofía de las matemáticas, que es la búsqueda de motivos filosóficos en el trabajo de los matemáticos. No, hablemos hoy de filosofía y matemáticas, es decir, el uso que hacen los filósofos de la matemática para tratar sus problemas filosóficos. Hay en este mundo dos tipos de filósofos: aquellos que han aceptado que requieren cierto instrumental formal para poder evitar el descontrol del lenguaje, es decir, utilizar una exactificación de la filosofía, como diría Mario Bunge, y hay otros filósofos que prefieren, digámoslo así, el caos lingüístico, utilizar palabras, frases que sean muy evocadoras, que logren un sentimiento y se dirijan más hacia nuestras pasiones más bajas antes que a nuestra razón. Los filósofos de esta segunda categoría siempre están muy contentos cuando encuentran un misterio, cuando encuentran algún punto donde la ciencia ya no puede explicar algo, o se las arreglan para decir que la ciencia no puede explicar eso. Y ante ellos se sienten muy felices porque creen que ahí, en ese punto donde surge el misterio y el enigma, está el lugar de la filosofía. Por ejemplo, en este libro que estaba leyendo, Filosofía de la mente, de un señor de la Veracruzana que se llama Jacob Buganza, en la página 6 nos dice: intentaremos sostener que el hombre no se reduce a las causas físicas. Intentar sostener que el hombre no se reduce a las causas físicas es tratar de encontrar algo más allá de la materialidad. ¿Qué será eso más allá de la materia? Pues el espíritu. Llámenle como quieran, pero si postulan algo que está más allá de la materia, eso es el espíritu. Y ese tipo de filosofías espiritualistas, que las hay de muchos tipos, de muchas vertientes, y aquí no digo cuál sea esta su modalidad, porque las hay de muchas clases, simplemente las podemos encontrar cuando se nos dice: aquí en este punto la materia ya no sirve para explicar nada y tenemos que recurrir a otra cosa. El hombre es más que la materia que lo forma. Bueno, esas son las filosofías inexactas, las filosofías del misterio, las filosofías de las palabras apasionadas, las filosofías que nos dicen que la vida es un terremoto. Bien, pero tenemos estas de acá, de las filosofías exactas. La primera que voy a comentar hoy o enseñarles este libro de Mario Bunge, que es el primero de su tratado de filosofía básica, en donde abunda el uso de la matemática. ¿Qué matemática usa? Bueno, en el tratado sobre semántica utiliza teoría de conjuntos. Casi todo es un tratado que formaliza los conceptos de verdad, referencia, etcétera, con ayuda de la teoría de conjuntos. En libros posteriores utilizará cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, etc. La exactificación de la filosofía corre por su matematización, una filosofía matemática, tal cual aquel libro de Russell, en donde utilizaba teoría de conjuntos kantoriana. Pero bueno, esa teoría de la filosofía de las matemáticas de Russell es una filosofía de las matemáticas, no una aplicación matemática a la filosofía. Bien, si encuentran este libro de Bunge, léanlo, es muy, muy bueno. En 2008 hubo una reunión y de esa salió este número de la revista de Review of Symbolic Logic. Esta revista se fundó más o menos en 2008, precisamente. Y hubo una reunión que se llamó Los métodos matemáticos en la filosofía. ¿Cuáles son esos métodos matemáticos? Bueno, como ya les dije, tratar los problemas filosóficos requiere el uso de métodos matemáticos cuando se es un filósofo serio y exacto. Bueno, esos métodos son la topología, la combinatoria, el análisis en ocasiones, generalmente la teoría de conjuntos, hoy ya más la teoría de las categorías. Eso es lo que hace un filósofo exacto. Pero ¿dónde más se utiliza la matemática cuando se hace reflexión filosófica? En la ética. En la ética se hace mucho uso de la teoría de juegos, por ejemplo, también en la política. Pero estamos hablando de filosofía y este es Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. ¿Qué teorías usa Robert Nozick en este libro tan interesante, Anarquía, Estado y Utopía? Bueno, utiliza la teoría de los juegos, la utilidad que introdujeron von Neumann y Morgenstern. ¿Qué argumenta Nozick en este libro?
Bueno, trate de argumentar que el Estado solamente puede ser mínimo. Está en discusión con los anarquistas y está en discusión con aquellos que proponen un Estado máximo, que son los socialistas. Entonces, ¿qué es el Estado mínimo? Aquel que se limita a cuidar a las personas, es decir, a hacer que se cumplan los contratos, a hacer que no haya tantos asesinatos. Ese es el Estado mínimo, un Estado tipo policía. Con ese Estado es con el que Nozick trata de salirle el paso a los anarquistas que dicen que no debe haber Estado. Él argumenta que sí debe haber un Estado, pero que debe ser mínimo. Esa es la primera parte de su tratado. Lo de anarquía, discute con la anarquía. Luego discute con los socialistas, con el Estado máximo. ¿Puede haber algo más allá del Estado mínimo? Es decir, un Estado que redistribuya. Generalmente, la discusión con el Estado máximo es sus capacidades redistributivas, de quitarle algo a la gente para dárselo a otra. Tenemos a alguien muy rico en la sociedad y queremos cobrarle impuestos para dárselos a otros. Bueno, Nozick nos argumentará que eso no debe ser. Es decir, un Estado debe ser mínimo. La desigualdad no es un problema en la sociedad. La desigualdad es un problema que se resuelve con la buena voluntad de las personas. No se resuelve ni así ni con el Estado. Siempre estamos hablando de modelos ideales. Pero bien, esa es la discusión de Nozick. Entonces, en este libro se usa la teoría de los juegos y podrán encontrar conceptos de la teoría de la probabilidad también. Es decir, los filósofos serios, utilizan una formalización de sus argumentos para poder exactificarlos y compartirlos con los demás. No estamos hablando aquí de misticismos, de comunicaciones extrasensoriales o de vías místicas para encontrar una verdad más allá de los sentidos. No, estamos hablando de una discusión matemática en la que se pueden argumentar las cosas de manera más o menos racional para llegar a conclusiones más o menos consensadas. ¿Es esa la filosofía? Bueno, muchos dirán que no, a muchos les gusta más la poesía. Muchísimas gracias.